18 minutos para las 10 de la mañana, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de paro, vamos a hablar de decisiones europeas, de política en general, todo ello con Adolfo Muñoz, secretario general de ELA. Egunon, buenos días. Egunon. Bueno, finalmente, la Comisión Europea ha dicho que no vería con malos ojos que la banca directamente pudiera acogerse al plan de rescate y que, por tanto, los estados como tal no tengan que hacerlo como ocurría hasta ahora. Valoración. Pero no es nada nuevo, porque entre diciembre y febrero de este año, la banca en Europa ha recibido 1 billón de euros del Banco Central Europeo al 1% de interés y no ha repercutido en absoluto en positivo en el crédito. No hay más que ver cómo está el Estado español. No hay crédito, no se da. Digo no hay crédito porque a las empresas les debería preocupar eso. Lo dicen, lo que pasa es que no hacen nada en relación a ese tema. Y ahora lo que se plantea es poco más o menos lo mismo, ¿no? ¿Qué hacen los bancos con el dinero que se les da? Es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Los bancos en el Estado español, bancos y cajas, tienen un agujero sin fondo, que lo han hecho con connivencia política. Hay que analizar por qué los partidos han consentido eso. Hay que analizar por qué la banca a los partidos les perdonan los créditos, a cambio de qué eso se hace, para que sean tan condescendientes con el poder financiero. Y nuestra preocupación es que ese dinero que se les va a dar se va a utilizar por los bancos en España para lo que lo han utilizado, para especular con la deuda pública de los estados. Que dicho sea de paso, el Banco Central Europeo no financia a los estados su deuda, le da dinero a los bancos para que reciban al 1 y especulen al 6,5 con la deuda pública. Bueno, la primera respuesta ya me ha dado varios apuntes para que podamos poco a poco desgranándonos, pero centrándonos en la decisión de la Comisión Europea, el hecho de que de esa manera quizá España no pueda ser intervenida es una buena noticia, ella de por sí. Bueno, hay grados de intervención, ¿no? Pero yo creo que ese análisis es un poco simple, ¿no? En Europa, las élites políticas y económicas, que son ultras en el neoliberalismo y que tienen ramificaciones en los estados, en el Estado español están en el gobierno, controlan la política en su beneficio, ¿no? Y lo que está pasando en Europa, en esa arquitectura europea en donde triunfa el dumping social, el dumping laboral, el dumping fiscal, es una utilización de Europa para hacer a los estados que les sea más fácil explicar a sus ciudadanos que no son ellos los que aplican las políticas, cuando es mentira. Los estados acuerdan con Europa aplicar esas políticas, ¿no? Es más fácil para el Estado, para el gobierno de turno, antes para Zapatero y ahora para Rajoy, decir a los ciudadanos, Europa me obliga, pero son los estados los que lo aplican, ¿no? Y a partir de ahí aquí lo que se va a hacer es un trasvase de dinero público impresionante, que va a tener una repercusión en gasto social, en recortes impresionante. Lo van a convertir en deuda pública, que hay que pagar. Y hay que recordar, se ha modificado la Constitución, la modificó Zapatero, porque tanto monta tanto, el Partido Socialista como el PP, modificaron la Constitución para que la prioridad de la política sea el pago de la deuda a los especuladores. Y claro, si perdemos la memoria, en esta vorágine de noticias, que día sí parece que la noticia de ayer ya es el cuaternario, ¿no? Si perdemos la memoria no nos damos cuenta de las decisiones esenciales que se han tomado, ¿no? Se han tomado decisiones durísimas y estamos pagándolas y vamos a pagar más. Si la prioridad de la política, de toda la política, de toda, es que no hay nadie que sea capaz de decir yo eso no lo voy a hacer, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, yo eso no lo voy a hacer. Nadie dice eso. Es el pago de la deuda de los especuladores. Si la deuda va a crecer como consecuencia de las ayudas a la banca, está cantado. Si además tenemos en cuenta que la recaudación cae, que el paro crece, que nos están anunciando que van a hacer más recortes. Ha hablado de banca, ha hablado de ingentes cantidades de dinero que les van a llegar vía Europa, y hablando de banca y de gran cantidad de dinero, a todos nos viene a la cabeza Bankia, esos 20.000 millones de euros que parece se les van a inyectar después de haber nacionalizado la entidad financiera. ¿Era la solución? Bueno, yo diría que huele a podrido la política en España. Huele a podrido, a descomposición democrática de una manera clarísima, ¿no? Porque, ¿qué pasa para que no haya ninguna responsabilidad en lo sucedido? ¿Qué pasa para que los gobiernos de turno nos ocultasen que hubiese burbuja? Porque aquí la crisis que estamos padeciendo se gestó en los años de crecimiento, se gestó en acumulación de capital, en especulación, en desregulación. ¿Quién hizo eso? ¿Quién provocó que eso fuese así? Para que hiciesen lo que les diese la gana. Hace 2 años se hicieron unos test a la banca y a las cajas. El presidente del gobierno
Salgado, Solbes, todos, también el PP, decían que los bancos y cajas en España eran la envidia de Europa. Hombre, superaron los test a los que hace referencia. Sí, pero la inmensa mayoría de los bancos y cajas entonces era cierto. Aquello. Con complicidad política, los test se hicieron sabiendo que se falseaban los balances. Porque a la banca se le permitió valorar los activos inmobiliarios, origen del problema, y ahora sabemos que ahí estaba el problema, a precios anteriores al pinchazo de la burbuja inmobiliaria. No sé lo que tú piensas que vale tu piso, pero tu piso hoy no vale lo que valía en el 2006, ¿verdad? Si vas a venderlo no te van a dar eso. A los bancos les consintieron falsificar, manipular los balances para dar ese resultado. Esto ha estado presidido por mentiras, mentiras en relación a preservar la complicidad política que ha habido con el poder financiero para salvar a los banqueros y no retomo a los ciudadanos. Una pequeña parte de la primera respuesta que me daba y donde hacía referencia al hecho de que los bancos y cajas, lo venían denunciando ayer lo denunció ELA, bancos y cajas que condonan, que perdonan deudas directamente a partidos políticos. Ayer lo denunciaron, usted en la respuesta, la base de su argumentación parece que sigue siendo esa. ¿Por qué se les permite a los bancos y cajas hacer eso? No es una denuncia de ELA, es que ha pasado desapercibido. Hay un informe Greco del Consejo Europeo que se publicó, pasó casi desapercibido en la prensa. Estas cosas pasan desapercibidas, ¿no? Que decía que en el Estado español se producía un grado de corrupción muy grande, que uno de ellos era que los bancos a los partidos políticos les dan créditos y cuando llega el vencimiento se los perdonan, bancos y cajas. Y nosotros decimos que una de las explicaciones, no la única, pero una de las explicaciones es tirar de ese hilo, que se hagan públicos por qué los bancos y las cajas a los partidos políticos les perdonan los créditos. ¿A cambio de qué? A cambio de que la política en el Estado español es tan condescendiente con el poder financiero, a cambio de que la política, cuando vota, ha votado 4 reformas financieras y no hay crédito. Ha habido 3 reformas laborales y 2 de negociación colectiva. Yo me pregunto, ¿se puede despedir barato? Fácil y barato. ¿Se puede despedir? Dice, eso funciona para el empresariado. ¿Hay crédito? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que la primera, la segunda, la tercera y la cuarta se hayan justificado diciendo que va a haber crédito? ¿Y qué ha pasado mientras tanto? Es lo que hay que preguntarse. Lo que ha pasado es muy sencillo. Ayudas ingentes a la banca de dinero público y mientras tanto las reformas que interesaban al capital, a las élites económicas. Reformas laborales, de pensiones. Estamos en una situación de una economía colapsada. Si de verdad a la patronal, yo diferencio patronal de empresariado, quiero diferenciar patronal de empresariado, porque a los empresarios que les preocupe la economía real deberían estar muy preocupados con la política que se está haciendo, igual que nosotros, porque nuestros empleos dependen de la economía real, no dependen de la economía financiera especulativa que es a la que se está salvando. Ayer conocíamos los datos del pasado mes de mayo en lo referente al paro, al desempleo en la Comunidad Autónoma Vasca, un descenso de casi 1.000 personas, mucho menos que hace 12 meses en el mismo periodo, pero bueno, 1.000 parados menos. Hay que ver el vaso medio lleno o medio vacío. Bueno, eso es lo que nos van a contar los que informan desde la política, ¿no? Que hay 1.000 parados menos. Es el peor mes de mayo de los últimos 4 años en estadística, ¿no? Y claro, nos estamos acercando a los meses estivales y es normal que la contratación suba un poco, ¿no? Pero no, el paro va a crecer. Contra los que dicen que vamos a ver no sé qué mes de no sé qué año brotes verdes, lo dicen porque tienen que salvar su cara, tienen que salvar su responsabilidad, pero ellos saben, igual que nosotros, que hoy tenemos muchísimo paro, que se están aplicando recortes muy duros, que se van a aplicar más. Mira, en Navarra hace 15 días aprobaron uno y nos han sorprendido este fin de semana con otro de 132 millones de euros. Ellos saben que los recortes traen consigo más desempleo. Nos están anunciando las haciendas, como si de notarios se tratara, como si no tuvieran responsabilidades en tomar decisiones, que la recaudación cae. Dice, está cayendo la recaudación, pero oiga usted, ¿y usted quién es? ¿El conserje de la esquina, con todos los respetos? Usted es un político, tome decisiones. Dice, combata el fraude y revise las políticas fiscales que han privilegiado, entre otras cosas, la acumulación de capital. Aquí se han hecho muchas reformas que han sido muy injustas. No tienen ninguna voluntad, ninguna hacienda, de echar atrás las reformas que se han hecho en los últimos años. Hablamos de esa reforma fiscal, pero centrándonos en lo laboral, de esa reforma laboral, ¿se está dejando notar? ¿Le achacaría a esa reforma laboral parte de los resultados del desempleo de los últimos meses o todavía es pronto? Bueno, el empleo depende de la actividad económica. Si no hay actividad económica, no va a haber empleo. La reforma laboral y de negociación colectiva, que es brutal, tiene un objetivo y es facilitar al empresariado la adaptación de las empresas a la situación vía expulsión del mercado de trabajo.
Y a partir de ahí, una patronal, como es la guipuzcoana, que hace poco reconoce que 2/3 de la producción guipuzcoana es mercado interior y 1/3 es mercado exterior, que se nos quiera hacer creer que lo que va a caer la demanda interna, porque todos dan por seguro que con recortes de esta naturaleza, con ataque al salario, que estamos en fase de ataque al salario, quieren que el salario caiga de manera estrepitosa. Eso va a tener repercusión en la capacidad de demanda. Nos quieren hacer creer que la caída que va a haber en la demanda interna se va a ganar en el exterior. Eso es una estupidez. Es una estupidez. Y a partir de ahí, claro, desde el egoísmo patronal que defiende el beneficio empresarial, Adegi y Confebask, las patronales vascas, plantean 3 alternativas. Y una alternativa es bajar salario en la misma proporción que el porcentaje de desempleo. Eso es una ocurrencia impresionante, han tenido que pensar mucho para llegar a esa conclusión. Segundo, que se les baje las cotizaciones empresariales. Y tercero, incrementar la jornada. Bueno, nosotros decimos una cosa, desde la preocupación por el empleo. Si en esta coyuntura en la que estamos consiguen bajar salarios y consiguen subir jornada, el desempleo va a ser más alto. ¿Esperaba a estas alturas que la contestación ciudadana fuera mayor, quizá? Bueno, yo creo que antes decía que huele a podrido. En el Estado español hay una descomposición tremenda, ¿no? Porque un monarca que se va de cacería diversa, un tribunal constitucional en donde los partidos mayoritarios no se ponen de acuerdo en nominar políticamente a los que tienen que dictar las sentencias que les convienen, un presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General Poder Judicial que se paga los gastos privados y no pasa nada, un presidente del Gobierno que dice que se vanagloria de que solo lee prensa deportiva, un Parlamento que trabaja a destajo para hacer reformas un día sí y otro también, en contra de los intereses sociales y laborales. Unas autonomías del PP que le mienten al PP en los datos de déficit que se presentan. Dice, bueno, eso en una situación normal, con respeto a las repúblicas, porque si esto parece una república bananera. Lo que llama la atención es por qué con todos estos datos sumados, con todo lo que está pasando, no hay contestación social. Nosotros tenemos una explicación. Y es porque la política se ha confabulado para hacer de narcótico social. Allí y aquí. La política está desempeñando un papel de narcótico social para que, entre otras cosas, las reflexiones alternativas de los que la tenemos no lleguen. No sé si eso afecta a la labor de los sindicatos, porque ustedes, el sindicato LA, recientemente, el pasado 31 de mayo, había convocado una jornada de huelga general en la función pública y decidieron suspender esa jornada de huelga general. Quizá era porque precisamente ve a la gente un tanto cansada de protestar. No porque le veamos cansada, porque las movilizaciones hay que administrarlas. Hay que administrarlas bien. Las convocaron la fecha esa y luego la desconvocaron. Sí, pero dimos un razonamiento que para nosotros era más que suficiente. Nosotros creemos que los recortes se van a hacer. Lo que pasa que con vistas a elecciones, que son dentro de poco, no sabemos cuándo, pero van a ser seguro que este año, el Lehendakari, que ha aplicado todos los recortes anteriores, que ha aplicado toda la legislación básica que hizo su partido y ha hecho el PP, se ha puesto el disfraz de socialdemócrata de cara a elecciones y quiere ir a elecciones diciendo que no aplica, ¿no? Pero esto es una cuestión de un tránsito temporal muy corto, ¿no? Porque resumir la posición política a acudir al Tribunal Constitucional para que dictamine si los recortes de Rajoy básicos son legales o ilegales, bueno, la experiencia vasca, no vasca, es que el gobierno vasco del PNV, que por cierto ha sido el que instó que eso se planteara, que se planteara el recurso, nos parece un retroceso político tremendo esa posición. Hace más de 20 años, el gobierno del PNV dijo que al Tribunal Constitucional no iba a ir porque era un tribunal de parte político. Bueno, pero eso lo sabemos, en este país lo sabemos todos. A partir de ahí, si la posición de ir en contra de las medidas de Rajoy se residencian en lo que vaya a decir ese tribunal, el Lehendakari sabe igual que nosotros que ese tribunal le va a dar la razón a Rajoy. Recuperamos la cuestión de la fiscalidad. Antes se criticaban las diputaciones porque lamentaban el hecho de que recaudan menos, pero no hace nada. Recientemente el Parlamento Vasco acogía un monográfico sobre fiscalidad. El Lehendakari, el Partido Socialista, está con insistencia exigiendo esa reforma fiscal, pero el hecho de que cada diputación sea de un color y el Gobierno vasco de otra, me da la sensación que a pocos meses de las elecciones poco o nada va a cambiar el panorama fiscal. Bueno, pero la explicación de la fiscalidad en este país se puede explicar desde datos económicos que abruman, ¿no? Esos 8.000 millones de diferencia de presión fiscal en beneficio de las rentas altas de capital y empresariales, se puede explicar así, o se puede explicar de otra manera, ¿no? ¿Quién es el diputado de Hacienda en Álava? Es
el que era secretario general del SEA, la patronal alavesa? ¿Quién es un alto cargo en CEBEC, Vizcaya? El que era el diputado de Hacienda en la Diputación de Vizcaya hace poco tiempo. Y a partir de ahí hay una puerta giratoria en donde las élites que defienden siempre los mismos intereses, estén en la patronal o estén en el gobierno, son los que se encargan de que este debate esté cautivo, oculto, deciden entre ellos. Y a partir de que eso es así, de que no se quiere abordar la fiscalidad para que se ponga al servicio de la solidaridad social, que es imprescindible en esta situación en donde más paro va a traer consigo más pobreza, más empobrecimiento. Yo insisto, no hemos visto el nivel de empobrecimiento al que vamos, y nosotros sabemos, y ellos también, que los ajustes estructurales van a traer un montón de empobrecimiento social. Es imprescindible cambiar la política fiscal, y a partir de ahí esa gente que tiene nombres y apellidos y que están en estructuras políticas, por supuesto, que sabemos perfectamente lo que defienden, son los que impiden el debate. Bildu, que es la novedad, Bildu está en Guipúzcoa, desgraciadamente no ha incorporado ningún cambio cualitativo en relación al tema fiscal. ¿A dónde habría que subir esa presión fiscal? Porque ahora mismo el IRPF de la Comunidad Autónoma Vasca, de las diferentes diputaciones, es más baja que la del conjunto del Estado después del incremento que llevó a cabo el Partido Popular. ¿En el impuesto de sociedades quizá o en todo ello? Que se revisen las reformas fiscales que se han hecho en época de superávit, las que se han hecho en las haciendas vascas, que se echen atrás. Entonces se justificaba porque existía superávit, ahora no tenemos superávit, tenemos déficit y unas grandes necesidades sociales, y que se echen atrás. También hay que hacer una cosa, claro, a la gente que es cada vez más lista, porque está aprendiendo a golpe de neoliberalismo, hay que explicarle que no es verdad cuando reclamamos que se incremente la presión fiscal, que queremos que paguemos más los trabajadores. Somos los únicos que pagamos. Somos los únicos que pagamos impuestos, ¿no? Y aquí en el debate de la fiscalidad analizas el IRPF, qué ha pasado con las rentas altas, por qué las rentas de capital en el IRPF pagan mucho menos que las rentas de trabajo, analizas qué pasa en el impuesto de sociedades, analizas el fraude que existe en los impuestos que tienen que ver con el capital, analizas la nula preocupación de las haciendas en la inspección, y a eso le sumas que se les ha ocurrido hacer la amnistía fiscal y dices, pues esto es un chollo porque no pagas y además llega un momento en el que te permiten amnistiarte por un comportamiento fraudulento. Sí, pero la amnistía fiscal no puede considerarse un mal necesario en este momento. No, porque siempre que tengan un problema los ricos irán por esa vía. No, el tema fiscal se soluciona por el control, por la inspección, por un nivel de coerción pública en relación a los defraudadores que impida que el fraude se cometa. ¿Se puede hacer? Sí. Hoy, con los medios que existen, se puede hacer. No se quiere porque defienden los intereses de los que defraudan. Dicho sea de paso, y añadido a esto, tenemos un problema mayor, y es que se ha hecho público esta semana que en los últimos 3 meses 100.000 millones de euros del Estado se han marchado fuera. A nosotros, amigos nuestros suizos, nos dijeron hace un año, no sé si en este programa yo lo he dicho, que eso era el año pasado, nunca había habido tanta evasión de capital del Estado español, de las rentas empresariales, porque son los comportamientos, los calificaban de los comportamientos más antisociales que conocían en Europa. Las rentas empresariales, cómo protegen el dinero. Todos estos son patriotas, españoles o vascos, pero se llevan el dinero a los paraísos fiscales, ¿no? Si uno se remonta a la época del inicio de la crisis, recordamos a los insignes representantes políticos europeos cuando decían que iban a cambiar los paraísos fiscales. No han hecho nada. No han hecho absolutamente nada. Y a partir de ahí, claro, la mentira en la que nos meten, en la que vivimos, solamente desde un nivel de pedagogía y de esfuerzo social, trabajando con la gente y con la militancia, se le puede dar la vuelta, ¿no? Por eso, organizaciones con mucho respeto, como la nuestra y otras, somos imprescindibles para que esas referencias en la sociedad existen, ¿no? Porque este es un país en donde el embobamiento la mediocridad de la clase política, que está absolutamente cooptada para dar cobertura a lo que se hace, solamente se puede combatir desde la cultura, desde la demagogia, desde la pedagogía y desde la movilización social, que es imprescindible. Bueno, y para terminar, parece que vamos a tener Chiqui Muñoz, Adolfo Muñoz para rato, si así lo quieren los militantes de ELA, porque recientemente sabíamos que va a optar a la reelección en enero. Bueno, el Congreso lo tenemos en enero del año que viene. Hoy hay Consejo Nacional para hacer la
la convocatoria y a partir de ahí los órganos internos del sindicato tienen que trabajar mucho para que eso sea así. Pero como un partido político. Como un partido político. No, con una democracia interna en donde la gente toma decisiones internamente para que esas candidaturas se vayan a hacer posible. Habrá quien diga que también usted está de pre-campaña ya desde este momento. No, mi nombre no es irrelevante. Si detrás de los que tenemos que poner voz a lo que opinan las organizaciones no hay equipos de personas y de militancia con capacidad de hacer frente a lo que tenemos, no hay nada. No, sería un castillo de naipes que se caería inmediatamente. Adolfo Muñoz, secretario general de ELA, gracias por acudir a Euskal Telebista. Buenos días.